Bien, buenos días a Naomi, que creo que acaba de llegar, que no la había saludado. Buenos días, profe. Bien, entonces me dicen que Tania no puede venir, entonces pues ya estaríamos todos. Eh, Antes de iniciar la sesión de hoy, pues nuevamente excusas por la sesión pasada. Como les dije, esa vez estaba planeada una actividad de la universidad para ese horario, pero pues se terminó antes de lo previsto. Y pues cuando me enteré que había terminado antes de lo previsto, pues realmente no tenía como material preparado para esa sesión. Entonces, pido excusas, no se preocupen, no, digamos que eso no afecta, por decirlo de alguna manera, nuestra continuidad en los temas, vamos bien con ellos. Nos queda esta semana y la próxima, y en ellas quiero entrar a discutir las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Antes de entrar en ese tema de manera específica, vamos a tratar de recordar en qué nos habíamos quedado la sesión anterior y vamos a tratar de enfocarlo a este nuevo tema que queremos desarrollar. De alguna manera, el concepto central es problema de valor inicial, que es un problema que consiste en encontrar una función, por decirlo de alguna manera. Y esa función tiene que cumplir con dos características. Tiene que satisfacer cierta ecuación diferencial y tiene que satisfacer cierta condición de valor inicial. Entonces, en ese sentido, cuando uno trata de solucionar un problema de valor inicial, lo que uno está tratando de hacer es encontrar una función específica a partir de ciertas relaciones entre una función y su derivada. Si yo quiero tratar de traducir esto al contexto aplicado, yo debo primero que todo entender a qué hace referencia la derivada en un contexto aplicado. Es decir, para poder plantear correctamente un problema de valor inicial que me permita solucionar un problema específico de algún campo del conocimiento. En este caso vamos a tratar de enfocarnos hacia las ciencias económicas. Pero para poder plantear un problema en términos de un problema de valor inicial, algo que es muy importante es entender qué es lo que representa la derivada en ciertos contextos específicos. Y entonces voy a tratar de iniciar con una discusión, digamos que un poquitico teórica, más que aplicada, de esa representación de la derivada en contextos aplicados. Entonces vamos a arrancar hablando de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden, de cualquier tipo. Aquí nos vamos a encontrar con ecuaciones diferenciales separables, lineales, ecuaciones diferenciales que sepamos cómo resolver de acuerdo a los métodos que se han discutido. Entonces, para entender bien la estructura de estas aplicaciones, quiero una nota o un comentario previo que trata de enfocar hacia esa relación que hay entre una función y su derivada. Y entonces vamos a iniciar con lo siguiente. Permítanme un segundo.
Entonces, la idea básica de este tipo de planteamientos o de este tipo de aplicaciones que vamos a discutir es que cuando yo tengo magnitudes o cantidades, y no voy a entrar en detalle a especificar a qué me refiero con magnitud o cantidad, es simplemente como un número, pero es un número que tiene una característica particular. Es un número que va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Nosotros podemos pensar en este momento en ejemplos varios de magnitudes que varían a medida que transcurre el tiempo. Y para irme adelantando hacia la aplicación específica que vamos a discutir, un ejemplo, digamos que propio de las ciencias económicas, es cuando invertimos dinero. La cantidad de dinero es una magnitud, es un número. Pero cuando yo invierto dinero, sea en, no sé, acciones, o sea en un CDT, o sea en una cuenta de ahorros, esa magnitud o esa cantidad de dinero cambia a medida que transcurre el tiempo. Y pues dependiendo de la, por decirlo de alguna forma, calidad de la inversión, pues el dinero aumentará o disminuirá. Pero lo que es cierto es que cuando uno invierte dinero, ese dinero o esa cantidad de dinero o cantidad de capital, por utilizar términos económicos, se puede ver como un número que va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Porque si yo invierto dinero en un mes o en 2 meses o en 2 días, la cantidad de dinero que hay es distinta a la cantidad de dinero que yo había invertido inicialmente. Si estoy siendo claro con la idea, si me estoy haciendo entender como con el contexto de la situación sobre la cual quiero trabajar. Sí, profe. Como les digo, esta primera parte más que operativa, teórica, va a ser más que nada de discusión de conceptos. Vamos a ver que cuando lleguemos a lo operativo es en cierto sentido muy sencillo, pero para entender correctamente esa idea operativa, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la teoría que sustenta esas operaciones. Y esa teoría es precisamente la que estoy tratando de discutir. Quiero que se den cuenta que para las funciones que nosotros vamos a trabajar, nosotros no vamos a considerar la variable X, o por lo menos en algunas de las aplicaciones. Nosotros hasta el momento veníamos trabajando solo con variable X, pero ahora la variable con la que vamos a trabajar se va a llamar la variable T, porque esa variable va a representar el tiempo o la cantidad de tiempo transcurrido. Espero que eso no vaya a ser problema, que cambie el nombre de la variable, porque por lo demás, digamos que la estructura va a ser la misma que hemos trabajado hasta ahora. Una función que depende de una variable. Lo que pasa es que ahora ya no se va a llamar X, la variable, ahora se va a llamar T, pero digamos que tiene la misma filosofía de la variable X que discutíamos anteriormente. Ahora, cuando yo tengo esa función que representa esa magnitud, la derivada de esa función representa algo muy interesante y muy utilizado. La derivada de esa función representa la tasa de cambio de esa magnitud a medida que transcurre el tiempo. Y voy a tratar de describir o de clarificar esa definición de la manera más sencilla posible, aunque pues realmente tiene muchas aristas esta idea que estoy presentando. Cuando yo tengo una magnitud que cambia a medida que transcurre el tiempo, algo que me interesa mucho saber, o mejor dicho, que es un dato importante,
es cuánto va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Voy a ponerles el ejemplo nuevamente en el contexto de la inversión de dinero y más adelante la voy a formalizar, pero es para que ustedes se vayan contextualizando. Si yo invierto un dinero en algún, no sé ni siquiera cómo llamarlo porque no manejo mucho el lenguaje económico, pero digamos en alguna inversión, valga la redundancia. Si algo quisiera saber yo, o hay algo que es importante saber, es cuánto va a aumentar mi dinero a medida que transcurre el tiempo. Eso es lo que uno llama la tasa de cambio. Esa tasa representa cuánto es el cambio, cuánto aumenta, cuánto disminuye y todo ese tipo de información con respecto al cambio en la inversión. ¿A alguna de ustedes se le ocurre esa tasa de cambio en una inversión a qué equivale, por decirlo de alguna forma? Cuando yo hablo de la tasa de cambio del dinero, es decir, si yo hablo de cuánto cambia el dinero a medida que transcurre el tiempo, ¿se les viene algún concepto que represente esa tasa de cambio? ¿O no? No, profe. ¿Qué es la tasa de interés? ¿Han escuchado ustedes hablar de la tasa de interés? ¿Qué es la tasa de interés? ¿Saben qué representa una tasa de interés? Sí, pues hemos hablado frente a la tasa de interés, que es un porcentaje. Es un Es porcentaje un que representa qué. El pago que recibe la persona o la empresa que deposita el dinero por poner es como ese cambio a disposición de otro. Es ese cambio de dinero. La tasa de interés representa, por decirlo de alguna forma, cuánto va a aumentar el dinero. Si yo te digo, mira, invierte acá que la tasa de interés es del 2% mensual, entonces tú me entiendes que cada mes el dinero que tú inviertas aumenta en un 2%. Si yo te digo la tasa de interés es de, voy a poner una cifra exagerada, el 50% diario, que esa es la tasa de interés de de los prestamistas gota a gota, lo que significa es que cada día el dinero va a ir aumentando el 50%. Entonces quiero que se den cuenta que esta noción de tasa de cambio se puede reproducir en términos económicos o en términos inversionistas de una manera bastante natural. En un problema de inversión o de deuda, porque la deuda es otra cantidad de dinero que va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Es decir, si a ustedes les prestan una plata, naturalmente el capital adeudado va aumentando a medida que transcurre el tiempo. En cualquiera de esos dos casos, la tasa de interés representa la tasa de cambio o la tasa de aumento del dinero a medida que transcurre el tiempo. ¿Sí me estoy haciendo entender con el contexto? ¿Sí estoy siendo más o menos claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces empecemos a especificar. Digamos que esta era la nota sobre la cual vamos a basar casi que todas las aplicaciones que nosotros vamos a discutir. Y vamos a ver que hay muchísimas aplicaciones. Pero hablemos de una, por decirlo de alguna forma, tasa de cambio específica, que es lo que se conoce como la tasa de interés continuo. Aquí también voy a entrar un poquitico en lo conceptual. Esto es un ejemplo específico de una aplicación. A ver si lo puedo decir de manera correcta. Yo les he dicho a ustedes, y yo soy muy sincero con eso, que
pues mi fuerte no son las ciencias económicas. Entonces, de repente, a la hora de utilizar el lenguaje, puede verse un poco incorrecto, pero digamos que lo que me interesa es que ustedes entiendan la idea de lo que está en el trasfondo de esto. Una inversión, una tasa de interés continua representa la tasa de cambio del capital que es la palabra que se me va. Creo que la palabra es capitaliza, pero si me equivoco, me disculpo. A cada instante. Entonces, déjenme explicarles esto con un ejemplo, que es más o menos fácil de entender en vez de esta terminología que estoy presentando, que de pronto esté incorrecta, pero que digamos que, o no incorrecta, sino que de repente no está totalmente formalizada, pero que digamos que representa la idea que quiero exhibir. Si a ustedes les dicen, por ejemplo, hablemos de dinero, de deuda, perdón, de un préstamo que les hacen. Si a ustedes les dicen, mire, nosotros le vamos a prestar al 2% mensual, eso significa que cada mes la deuda aumenta un 2%. Es decir, que digamos que el tiempo de capitalización o el periodo de capitalización es mensual, porque ese aumento solo se hace efectivo cada mes. Entonces, yo les presto ahorita un dinero y si es al 2% mensual, en un mes, ustedes me deberán 2% más de lo que les haya prestado. Si yo les digo a ustedes que es un 2% semanal, ahí la capitalización se hace cada semana. Entonces, cada semana, aumentando 2% la cantidad de dinero o la cantidad de capital que ustedes me deben, por decirlo de alguna forma. Yo puedo pensar en ese sentido en diversos tiempos o periodos de capitalización de la deuda. Entonces yo puedo pensar en tasas de interés mensuales, tasas de interés anuales, tasas de interés diarias. Si quiero irme muy exagerado, porque digamos que soy un usurero, tasas de interés horarias, es decir, cada hora va aumentando la cantidad de dinero que ustedes me prestan, que ustedes me deben. Y digamos que el ejemplo exagerado es cuando yo digo no, yo no voy a perder ni un instante de ganancia. Y entonces cada instante se va a ir capitalizando la deuda. Es decir, yo les digo, aquí vamos a hablar de una tasa donde a cada instante va a ir cambiando la cantidad de dinero que ustedes me deben. Eso es lo que se conoce como una tasa de interés continua. Ahora, naturalmente, pues la magnitud no va a ser nada exagerado, es decir, no significa que esto aumente, o vamos a ver si es cierto, brutalmente cada instante, pero lo que sí es cierto es que a cada instante la cantidad de dinero va cambiando, la cantidad de deuda o la cantidad de capital va cambiando. A eso hace referencia una tasa de interés continuo. Entonces no es que durante este mes ustedes me deben lo mismo y apenas se acabe el mes aumenta el 2%, sino que acá a cada instante, por decirlo de alguna forma, hay un aumento en el capital adeudado. Eso representa lo que uno conoce como la tasa de interés continuo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí entendemos más o menos la idea? ¿Sí captamos la dimensión de esa idea? Sí, señor. Listo, pues aquí vamos con la parte matemática. Y esto digamos que es como otro aspecto conceptual antes de lo operativo. Profe, Dime.
Una pregunta. O sea, esa tasa de interés que uno cobra, ¿uno la multiplica? O Eso es sea, lo que pues, vamos a mirar. ¿será que Eso es lo que podemos vamos hacer, a mirar porque es que aquí es donde entra la... O sea, vamos a profe, ponerlo, vamos a tratar. Lo que pasa es que pasar de lo discreto a lo continuo es complejo. profe, será que, o sea, es que, bueno, yo presté un dinero, ¿sí? A una tasa de interés del 2.5. ¿Será que podemos hacer con ese ejemplo? Pero tú la prestaste continua. No. Es que ese es el punto. Porque si aquí no vamos a hablar de tasa de interés, digamos que discreta, porque eso yo creo que ya lo han discutido en otro curso. Pero Ok, vamos a tratar de mirar la idea a partir de un ejemplo discreto. Lo que pasa es que me da miedo que como que se me salgan, pero por decirlo de alguna forma. ok. Ustedes, pues, entonces es un ejemplo por fuera, pero es para que entiendan la idea. Entonces, un ejemplo por fuera. Tú prestaste 200.000. ¿A cuánto? A 2 meses, por ejemplo. No, no, tasa de interés. Al 2.5. 2.5 ¿qué? ¿Mensual? Sí. Ahora, bueno, aquí hay otra pregunta, ¿no? Que ustedes deben saber manejar mejor que yo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona la deuda que tú hiciste? Tú, la, ¿cómo es que se dice? Eso se va capitalizando cada mes, es decir, yo sé, o sea, el primer mes, al finalizar el primer mes, ¿cuánto te deberían? Te deberían 200.000 más el 2.5% de 200.000, que eso es 0.025 por 200.000. ¿Es claro de dónde sale esta cifra que estoy mostrando? 200.000 más, y esto es el interés que has ganado en un mes, o el interés que te deben en un mes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ese sería el primer mes, por decirlo de alguna forma. Ese sería el capital que te deben al finalizar el primer mes. ¿Sí estamos más o menos claritos hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Pero ahora yo te pregunto, para el segundo mes, ¿el interés actúa solo sobre los 200.000 o actúa sobre el nuevo capital que se genera? ¿Alguien sabe cómo es que se llama eso? Que se me fue la palabra. Eso es tasa de interés que se capitaliza cada instante. Déjenme consultar, qué pena con ustedes. Tasa de interés. Esa no es la continua, sino que es otra cosa. Eso tiene un nombre técnico en economía. Es el que llaman, esa no es la nominal, ese no es el nombre de la tasa de interés nominal, que acumula intereses sobre intereses, o sea que el interés se cobra sobre el interés que se haya ganado. ¿Sí me hago entender con la idea? O sea, una cosa es que ustedes presten 1.000.000 de pesos y digan, de ese 1.000.000 de pesos, entonces como es al 2% mensual, entonces el primer mes gano como el 2%. ¿Cuánto es el 2% de 1.000.000? 20.000. 20.000. Entonces, el primer mes gano 20.000, el segundo mes me gano otros 20.000. Eso es una cosa. O la otra cosa es que yo invierto 1.000.000, el primer mes gano 20.000, pero a la hora de calcular los nuevos, el interés para el segundo mes, lo calculo sobre el nuevo capital que se acaba de generar. Es decir, sería el 2%, pero ya no de 1.000.000, sino de 1.020.000. ¿Sí es clara la diferencia de lo que estoy mencionando? Sí, señor. Sí, profe. Creo que eso es lo que llaman tasa de interés nominal. Y entonces ahí es donde viene la pregunta si la tasa es nominal o la tasa es efectiva. Entonces, cuando tú prestaste, ¿cómo lo cuadraste? Le pregunto a la del ejemplo. Pues, profe, bueno, en el caso yo presté 300, ¿sí? Entonces, quedó la tasa de interés al 2.5, pero entonces yo no voy a cobrar el interés sobre, ejemplo, los 300.000 más el interés, sino sobre los 300, ¿sí? Ok. Ok, o sea, todos los meses es el mismo interés. Esa es Sí, la profe. pregunta. Ah, Sí, ok. sí. Entonces, para el primer mes deberías esto y para el segundo mes
Entonces, te deberían esto, perdón, y para el segundo mes, si no estoy equivocado, sería 200.000 los originales, más esta tasa de interés, que era lo que habías ganado el primer mes, más esto mismo otra vez. Y para el tercer mes sería esto más otro 2.5% de los 200.000 y así consecutivamente. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Pero no es esto de lo que estamos hablando, o no es esto de lo que vamos a hablar, porque aquí la tasa de interés es mensual, es decir, se generan intereses cada mes. Aquí se genera interés a cada instante en la tasa de interés continuo. Voy a borrar este ejemplito. Entonces, la tasa de interés continua tiene un manejo más complicado, por decirlo de alguna forma, porque eso significa que yo te presté 200.000 pesos y ya en este momento me debes intereses. Y en este otro momento me debes más intereses. Y acaba de suceder otro instante y me debes más intereses. Y entonces en ese sentido, yo no puedo ponerme a multiplicar a cada instante, porque naturalmente los instantes suceden muy rápidamente, por decirlo de alguna forma. ¿Sí me estoy haciendo entender con el contexto del problema? Es decir, la diferencia está en el periodo de tiempo en el cual se capitaliza la deuda. Cuando hablo de capitalizar la deuda, es cuando aumenta el capital de la deuda. En una tasa de interés mensual, el capital de la deuda aumenta mensualmente. En una tasa de interés continuo, aumenta a cada instante, por decirlo de alguna forma. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, Vamos a señor. entrar a lo matemático, porque aquí el contexto, digamos que es complicado. Entonces, definamos una función. Definamos la función S de t. Si me ven patinando en lo económico, me excusan, pero digamos que más o menos, o sea, tengo la idea, pero muchas veces no la sé expresar en el lenguaje adecuado. Definamos la función S de t, no llamémosla C de t, como la función que representa el capital, pero no el capital que se invierte originalmente, ese tiene otro nombre, sino el capital, vamos a escribirlo así de la manera más sencilla, en el instante de tiempo t. Entonces voy a tratar de explicar esto con el mayor detalle posible. Si yo invierto una cantidad de dinero, yo sé que esa cantidad de dinero va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Entonces, a los 3 meses va a haber cierta cantidad de dinero, al año va a haber cierta cantidad de dinero. Digamos que eso es más o menos claro. Y esta función lo que hace es decirme cuánto dinero hay en un instante de tiempo específico. Entonces, esa función, que no sabemos cuál es en este momento, pero es una función que si, por ejemplo, yo digo, el instante de tiempo son 2 meses, entonces uno dice, cojo la función, la evalúo en 2 y eso me dice cuánto dinero hay en ese momento, ya sea en deuda o ya sea en inversión. A ver si recuerdo cómo es que es la hipótesis. Continua. Entonces,
se cumple la siguiente ecuación. Y ya explico de dónde sale esta ecuación. La derivada de S con respecto a T es igual a R por S, donde R es la tasa de interés continuo. Es decir, yo invierto un dinero. No es ese, perdón, es C. Qué pena, es que estoy en otro libro. Creo que llamarla C, no, llamémosla S porque C es para la constante de integración. Llamemos la función S. Excúsenme. Vamos a utilizar la letra S para el capital. Suena extraño, pero es que si utilizo la letra C, eso se me va a confundir con la constante de integración que muy seguramente va a aparecer. Quiero que miremos esto de la manera más cuidadosa posible, porque aquí es donde está, digamos, que el núcleo del trabajo que vamos a hacer. Yo invierto un dinero a una tasa de interés continua y esa tasa de interés es R. Este R lo vamos a representar decimalmente. Es decir, si es una tasa del 20%, pues ese R va a ser 0.2. Si es una tasa del 1%, pues R va a ser 0.01. En ese sentido, esa tasa de cambio o esa tasa de interés se puede ver de la siguiente forma. Este ds de t es la tasa a la que aumenta el dinero. No olviden que la derivada es la tasa de cambio de la magnitud. En este caso, la magnitud es el capital. En ese sentido, esa tasa de cambio, yo sé que es igual a la tasa de interés a la cual haya puesto el dinero multiplicado por el capital que haya en ese momento. Por decirlo de alguna forma, a ver si así se entiende más claro, el aumento del dinero o la tasa de cambio del capital corresponde a la tasa de interés multiplicada por el dinero que se invierte. Es como en el ejemplo de la compañera que prestó al 2.5 mensual. ¿Cuánto aumentó? Pues aumentó el 2.5% por la cantidad de capital que había prestado. Ese 0.025 por la cantidad de capital que en ese caso era 20.000. Entonces digamos que esta ecuación diferencial, porque esto es una ecuación diferencial, es una ecuación, digamos que relativamente natural. La tasa de cambio del capital es igual a la tasa de interés por el capital que haya en ese momento en que se aplica la tasa de interés. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí es más o menos claro de lo que estoy hablando acá? O sea, no quiero entrar en detalles demasiado técnicos, matemáticos, para entrar a justificar esta ecuación que estoy planteando. Simplemente, y lo quiero escribir aquí abajo a continuación, esto quiere decir que la tasa de cambio del capital es igual a la tasa de interés multiplicada por el capital que haya en el momento. Esta es la frase clave que justifica esta ecuación diferencial. ¿Cuánto aumentó? Es decir, ¿cuánto aumentó la plata? Pues lo que aumentó la plata fue la tasa de interés multiplicada por el capital que haya en el momento. Esta es una tasa de interés que se capitaliza cada instante. Entre más plata haya,
más grande es la tasa, más grande es el interés, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que significa que la tasa de interés se capitalice a cada instante. ¿Sí me siguen con el contexto en este momento? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Con la idea? Sí, Dime. profe. Sí, profe, que sí se entiende. Listo, pues. Entonces ahora vayamos a lo matemático, a lo exclusivamente matemático. Les voy a tomar un ejemplo. ¿Listo? Ejemplo. Vamos a llamarlo inversión. Consideremos una inversión, que es donde hablo feo a ratos, ustedes lo dirán mucho mejor, cuya tasa de interés es 2% continua. Entonces, se cumple lo siguiente. Entonces, miren cómo planteo la ecuación. Aquí está el formato. Pero acá, en vez de poner R, pongo la tasa de interés específica, como les decía, en forma decimal. 0,02 por ese. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí, señor. Yo sé que ustedes están acostumbrados a ver esto en términos de Y y X. Y aquí estamos viendo S mayúscula y T. Pero entonces, a la hora de mirar esto como una ecuación diferencial, piénsenlo en términos de que S es la variable Y que discutíamos anteriormente y T es la variable X que discutíamos anteriormente. Entonces, si quieren verlo en términos de las letras que ya conocíamos, esto sería de Y de X es igual a 0,02 por S. Por Y, perdón, por Y. Si pensáramos en términos de X y Y. Ahora, esta ecuación diferencial es separable. ¿Ven eso? Que la ecuación diferencial es separable. ¿O no? Sí, profe. Yo paso el de T al lado derecho y paso esto aquí abajo, al lado izquierdo, y ahí queda la ecuación diferencial separable. Pero esta ecuación también es lineal, porque si yo escribo esto, y miren cómo lo voy a escribir, a ver si no se me pierden, esto se puede escribir como S' menos, porque paso a restar a este lado, esto de acá igual a 0. Entonces ustedes miran la estructura y esta es una ecuación diferencial lineal también. Yo les había dicho a ustedes la vez pasada que las ecuaciones diferenciales lineales tienen una gran ventaja y es que en las ecuaciones diferenciales lineales no hay que hacer despeje de la variable. Es decir, la variable y, en este caso la variable s, no hay necesidad de despejarla porque ya aparece explícita. Entonces, en ese sentido, cuando una ecuación diferencial es lineal y separable, es mucho más efectivo resolver la ecuación diferencial como una ecuación diferencial
lineal. Entonces, por favor, el ejercicio, quiero que lo hagan. Con esto nos vamos para la segunda parte. Es que me solucionen esta ecuación diferencial por el método de el factor integrante. Quiero ver qué tan claro es el manejo de esta ecuación diferencial. Entonces, por favor, 5 minuticos. Quiero ver qué tan claro es el manejo como ecuación diferencial lineal de esta ecuación diferencial. La revisamos, la resolvemos y entramos a descanso para entrar a hablar en la segunda parte de las condiciones de valor inicial.
Voy a tratar de clarificar. Yo sé que a veces el cambio de letras puede ser, digamos que un poco traumático, pero es muy importante que ustedes siempre tengan en el fondo qué es lo que representa cada letra dentro de la ecuación diferencial. En este tipo de ecuación, S cumple el valor de y T cumple el papel, perdón, S cumple el papel de y T cumple el papel de X. Entonces, en este caso, lo que nosotros llamábamos el P de X, ahora se va a llamar P de T. Y el P de X era el que acompañaba a la variable Y. En este caso, el que acompaña a la variable S. Y entonces, en este caso, P de T sería menos 0.02. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Y entonces, a la hora de calcular el factor integrante, pues eso es a la integral de menos 0.0. La integral de menos 0.02 es menos 0.02 por t, porque pues es una constante, y la integral de una constante es la constante multiplicada por la variable. Y entonces el factor integrante sería este de acá. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. ¿Todas? Sí, sí, señor. Entonces, S en este caso es Y. ¿Recuerdan la fórmula? ¿Me recuerdan la fórmula del factor integrante? Y ya la voy escribiendo acá. Una vez uno tenía el factor integrante, ¿cómo es que se calculaba el resultado de la ecuación diferencial cuando es lineal? La integral de La PT integral, entonces vamos a darle el tono que tiene este ejercicio. La integral, arriba va la integral. ¿De quién? de PT No, no. de U de T, de U de T por Q de T. El Q de T es este que aparece acá. Por 0. De T. ¿Es claro eso o no? Sí, señor. Sí, sí. La fórmula es integral de U de X por Q de X. En este caso, U de T por Q de T. El U de T aquí lo calculamos y el Q de T es 0. Y aquí abajo va U de T, que U de T sería esto de acá. Esta ecuación, y por eso es que me gusta hacerla lineal, que esto sale mucho más rápido haciéndola con factor integrante. Voy a hacerlo rápido, pero si se me confunden, me dice. Aquí arriba es toda 0 y la integral de 0 es 0 más c. Y aquí abajo esto es e a la menos 0.02 por t. ¿Es claro de dónde salió el 0 más c de arriba? Sí, sí, señor. Sí, profe. Pero 0 más c, pues es simplemente c. Esto queda acá. Y a ver si este pedazo es claro. Este exponente acá es negativo. Para volverlo positivo, yo lo paso arriba. Y cuando lo paso arriba, esto me queda de esta forma. Con el exponente positivo. C por E a la 0,02 por T.
Y me quedó resuelta la ecuación diferencial. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Bien. Entonces quiero que se den cuenta de lo siguiente y nos vamos a descansar 15 minutos. Volvemos a las 10:10. Cuando hay una tasa de interés continua, se plantea esta ecuación diferencial, donde naturalmente, pues la ecuación diferencial depende de la tasa de interés. Con esta tasa de interés y con esta ecuación diferencial, cuando la resolvemos, obtenemos S, que S es la cantidad de capital. Es decir, que yo puedo determinar la cantidad de capital en un instante de tiempo determinado a partir de la tasa de interés, cuando esta tasa de interés es continua. Y pues la manera de hacerlo es resolver la ecuación diferencial y obtener esta función. Pero esta función tiene esta constante de acá. Y esa constante nosotros deberíamos poder especificarla. Y si recuerdan lo que discutimos, la clase de hace 8 días, para poder especificar la constante C, es necesaria una condición de valor inicial. Entonces, vamos a mirar en la segunda parte de la clase cuáles son las condiciones de valor inicial que están implicadas dentro de este tipo de problemas. Pero vamos a descansar. Digamos que esto es nuevo y un poco fuerte teóricamente. Entonces vamos a darle como descanso un poquitico a la cabeza. Son las 9:57, volvemos a las 10:10 y continuamos tratando de mirar el tipo de problemas que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, pues.
Bien, ¿siguen ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo, pues. Vamos a empezar a hablar de los problemas tipo dentro de este contexto de la tasa de interés continuo. Digamos que la primera parte de la clase fue como para tratar de contextualizar, por decirlo de alguna manera, las ideas teóricas y los aspectos de ecuaciones diferenciales que se involucran en este tipo de problemas. Ahora vamos a entrar en el terreno de lo práctico. Tal vez la primera parte pareció un poco densa, llena de contenido, llena de términos. Digamos que en esta segunda parte el proceso se ve un poquitico más claro. Y vamos a ver que esto operativamente no tiene mucho de misterioso. Pero para mí siempre es importante que ustedes no conviertan esto en un ejercicio netamente mecánico, sino que entiendan el trasfondo del planteamiento de este tipo de problemas. El problema, así como lo ven, es un problema sencillo, clásico de cálculo de interés, de lo que se conoce comúnmente como teoría del interés. Es el ejercicio más básico en el cual uno puede pensar. Yo invierto tal cantidad de dinero a tal tasa de interés y quiero saber cuánto dinero hay después de cierta cantidad de tiempo. Digamos que aquí lo nuevo que introduzco son dos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con que aquí especifico cuál es la cantidad de capital que se invierte originalmente. Y lo otro es que aquí hago referencia a un periodo de la tasa de interés. Es decir, la tasa de interés es continua, se capitaliza a cada instante, pero digamos que hay un tiempo referencial para la tasa de interés. Entonces aquí aparece una tasa de interés mensual, pero es una tasa de interés continua. Por decirlo de alguna manera, es una tasa que se establece mes a mes, pero dentro del mes, a cada instante, se está recapitalizando la correspondiente inversión. La cantidad de dinero que se va acumulando se acumula a cada instante. No se espera hasta final de mes para acumular todo el dinero, sino que en cada instante se está capitalizando la correspondiente inversión. Por eso es que se llama tasa de interés continuo. Si no fuera continuo, tocaría esperar hasta final de mes para ganarle algo a la inversión. Pero en este caso se está ganando dinero a cada instante, por decirlo de alguna forma. Eso tiene implicaciones naturalmente en la manera como aumenta la correspondiente inversión. ¿Sí es claro el problema que se está planteando acá? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces vamos a plantear lo que ya conocemos y vamos a meter lo nuevo que aparezca acá. Entonces, para calcular el capital necesitamos conocer la función de capital, lo que aquí hemos llamado S de T. Esta es la función que me va a decir cuánto capital hay en cualquier instante. Simplemente yo cojo S, lo evalúo en el instante, por ejemplo, pues como aquí todo se está midiendo en términos de meses, entonces lo evalúo en 3 y una vez tenga esta función y la evalúe en 3, voy a saber a cuánto asciende el capital en esos 3 meses. Para ello, consideramos la correspondiente ecuación diferencial, que es el mismo formato de siempre, por aquí está, pero acá en vez de poner R, ponemos la tasa de interés.
¿Estamos de acuerdo en que ese es el 3%? ¿3% es 0.03? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, señor. Listo, pues. Ahora, quiero que me presten atención, por favor. Voy a rápidamente a aplicar la resolución. Y miren que prácticamente voy a copiar todo esto mismo de acá, pero lo único que voy a cambiar es la tasa de interés. Es decir, P de T, bueno, si quieren escribirla como ecuación lineal, para ver claramente de dónde sale esto es S' menos, ¿dónde está? 0.03S igual a 0. Espero que este paso sea claro, es decir, es para convertir esto en una ecuación diferencial lineal. En vez de escribir esto, escribo S' y paso este a restar al otro lado y a este lado me queda 0. Y entonces aquí simplemente va menos 0.03, aquí va menos 0.03. Dense cuenta que la ecuación diferencial funciona casi que igualitica. Y entonces ahí uno se empieza a dar cuenta de cosas, que a la hora de resolver la ecuación diferencial, en la solución lo único que cambia es este pedazo que corresponde a la respectiva tasa de interés. Después de cierto tiempo ni necesidad va a haber de solucionar la ecuación diferencial, sino que simplemente uno salta a la solución. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Mírenlo cuidadosamente. Díganme si hay alguna pregunta con respecto a este proceso. Revisen un minutico y me dicen si hay algún problema con algo. ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Entonces dense cuenta de lo siguiente, y quiero que miremos detenidamente la estructura de este trabajo. Yo quiero conocer S de T, es decir, la función de capital. La función de capital es esta S, precisamente. Cuando yo resuelvo la ecuación diferencial, es para encontrar quién es S. Si quiere, uno puede escribirlo S de T de una vez. Uno escribe o S de T, que significa exactamente lo mismo. Pero este S de T tiene un problema, y es que aquí aparece una constante que nosotros no conocemos. Lo que conocemos como la constante de integración del problema de la ecuación diferencial. Para encontrar el valor de C, nosotros necesitamos una condición de valor inicial. Pero ¿cuál sería la condición de valor inicial de este problema? Y entonces quiero que miremos cuidadosamente toda la información que trae el problema, y especialmente el primer renglón. El primer renglón dice que una persona invierte 200.000 pesos. Es decir, que originalmente el capital era de 200.000.
En ese sentido, como el capital inicial es 200.000, eso es lo mismo que decir que, y mírenlo cómo lo leo cuidadosamente, el capital en el instante cero, porque el instante cero es el instante inicial, es igual a 200.000. Y esto que acabo de escribir es la condición de valor inicial. Es decir, el capital que se invierte originalmente, pues como es el capital en el tiempo cero, no olviden que esto va cambiando a medida que transcurre el tiempo, pero en el instante cero, pues la plata era la plata original que se había invertido. En el instante cero, el capital era 200.000. Entonces, con esa condición de valor inicial, yo puedo encontrar la constante. Y quiero que miren cuidadosamente y vamos a recordar cómo funcionaba lo de la condición de valor inicial. Voy a escribirlo así, entonces. S, démosle la T por un segundo. S es igual a esto de acá. Yo sé que en una condición de valor inicial lo que hago es reemplazar la variable y, que en este caso se llama S, por este resultado de acá. Entonces, aquí en vez de escribir S, escribo 200.000. Y a la variable X, que en este caso es la variable T, la reemplazamos por 0. Y entonces me queda que 200.000 es igual a la constante por E a la 0,03 por 0. Y rápidamente uno hace las cuentas. Esto de acá es E a la 0,03 por 0, pues que eso es E a la 0, y E a la 0 es 1, entonces la constante es simplemente 200.000. Por lo tanto, aquí ya tengo la función completa. S de t es igual a esta función, pero ya tenemos el valor de la constante. El valor de la constante es 200.000. Y ya tenemos la función que nos da el capital. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Pero recuerden la pregunta. La pregunta es, ¿a cuánto asciende el capital de la persona a los 3 meses después de realizada la inversión? Entonces, a los 3 meses, el capital es coger esta función y evaluarla en 3, porque precisamente esa función me da el capital en cualquier instante de tiempo. Entonces lo que hago es coger esta función, pero en vez de escribir t, escribo 3, hago la cuenta, ¿y cuánto me da ese resultado, por favor?
Metan eso en la calculadora. 200.000 por E a la 0,03 por 3, que 0,03 por 3 es 0,09. ¿Cuánto les da ese resultado? A mí me dio 218.834. ¿Otra vez? ¿200 qué? 18.834. Sí, 134. ¿Punto algo? Regálame dos cifras decimales. Sí, punto 85. Y entonces, dense cuenta que a los 3 meses el capital asciende a 218.834.85 pesos. Naturalmente es más que la inversión inicial. Se han ganado unos 18.000 y punta de pesos en esa inversión. ¿Sí estamos claritos hasta acá? Sí, profe. Profe, ¿sabe que los 218.000 es lo que se ganaron? No, lo que se ganó fueron 18.000. El capital, incluido intereses, son 218.000. Es decir, aquí hay que ser claro de la naturaleza de esta función. Esta función lo que me dice es el capital que hay en ese momento, incluido, naturalmente, la inversión inicial y los intereses que se han ganado. Si quieres ver cuáles son los intereses que se han ganado, pues escoger esto menos la inversión inicial. Pero esta función lo que me da es la plata que hay en ese momento. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Ustedes saben calcular intereses comunes y corrientes? ¿Ustedes han visto eso ya? ¿Cómo calcular interés, por ejemplo, no continuo, sino digamos tasa de interés efectiva, creo que es que la llaman, la efectiva? ¿Les enseñaron eso ya o no lo saben? Si no lo saben, no hay problema, pero si lo saben, podemos hacer un ejercicio chévere. ¿Sí lo saben? Que hay una formulita por ahí para Creo calcular que interés. es Dime. el valor sobre 1 más t. Creo que es algo así. Es que les pregunto porque yo no lo sé. Si yo lo supiera, les diría, bueno, entonces ahora cojamos esta fórmula y calculemos ese mismo problema, pero no con una tasa de interés continua, sino con una tasa de interés efectiva, a ver si es más rentable invertir a una tasa de interés continua que a una tasa de interés efectiva o nominal o lo que quiera que sea. Pero eso es solo si saben calcularlo. Si no, pues olvídenlo. No tenemos, o sea, no hace parte del propósito de este curso, pero era para que vieran una comparación de lo útil que puede ser una tasa de interés continua. Ahora, yo no sé, nunca he visto una tasa de interés continua, honestamente, en una inversión diaria, o mejor dicho, un crédito o algo así. Comúnmente es efectivo o nominal. Supongo que porque eso de que capitalice a cada instante se ve pues ligeramente raro. Pero hay problemas y hay situaciones donde se utilizan tasas de interés continuo. Si pudieran investigar algún problema o alguna situación donde haya tasa de interés continuo y la próxima clase me dijeran, mire, profe, yo encontré en tal banco o en tal lado prestan a una tasa de interés continua o tienen un CDT a una tasa de interés continuo, sería chévere entrar a mirarlo. O sea, si hay problemas de estos, lo que pasa es que no son la cotidianidad, por decirlo de alguna forma. Comúnmente las tasas de interés se capitalizan en periodos separados, comúnmente cada mes, si ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, sus tarjetas de crédito, si tienen tarjetas de crédito o créditos, o bueno, si ustedes no tienen y los tiene su familia, ustedes se van a dar cuenta que eso es cada mes que se está capitalizando. Es decir, cada mes aumenta, pero durante el mes no hay ningún aumento en el capital adeudado o en el capital invertido. ¿Sí estamos más o menos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender con la idea?
Sí, profe. Vamos a hacer otro ejemplito de esto, pero voy a cambiar la cifra y voy a cambiar la cantidad. A ver si le pegan a esto. Listo. 500.000 pesos a una tasa de interés continua del 5% mensual. La pregunta es, ¿a cuánto asciende el capital de la persona un año después de realizada la inversión? Tengan en cuenta que aquí el periodo es mensual. Entonces, a la hora de evaluar en un año, tienen que convertir esto en meses. Es decir, aquí estoy diciendo 12 meses después de realizada la inversión. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, quiero que miren ese problemita, 10 minutos. Si se me enriedan, lo entramos a discutir, pero quisiera que ustedes me llegaran a la respuesta y que me dijeran, mire, esto es tanto. Naturalmente debe ser más de 500.000. Eso estoy de acuerdo. ¿Será que llega al millón? ¿Será que llega al millón en un año? ¿Quién sabe?
¿Listo? ¿O algún problema? Listo, profe. ¿Cuánto te dio? 911.054.40. Sí, profe, me dio igual. A mí me dio ¿Diferente o igual? igual, profe. Casi 1.911.000 algo. Pues, quiero que miremos, les voy a mostrar la función final para que vean cuál es el patrón acá. Y con eso cerramos. Después, o sea, miren, mejor dicho aquí. Después de resolver, que en un problema, en un parcial, ustedes tienen que hacer todo ese ejercicio. La ecuación diferencial, aplicar el problema, la condición de valor inicial. Tenemos, y a ver si coincidimos en la función. Quiero que miren el patrón. $2.000 por 0,05. ¿Qué pasa la función que les dio? Es decir, en la solución, aquí va el capital inicial y aquí va la tasa de interés. De hecho, eso es una fórmula muy conocida. Fórmula de la tasa de interés continua, que eso está en cualquier libro de tasa de interés o de teoría del interés, y es que el capital, y con esto cierro, pero les repito, ustedes tienen que hacer el ejercicio completo desde resolver la ecuación diferencial. Si sea mecánico, por decirlo de alguna forma. Esa es S, la letra acá, S sub 0 por E a la RT. Donde S sub 0 es el capital inicial y R es la tasa de interés. Es decir, casi que uno podría saltar a la solución rápidamente, pero como este es un curso de ecuaciones diferenciales, o esta parte es de ecuaciones diferenciales, a la hora de solucionar en un parcial, ustedes tienen que mostrarme todo el proceso hasta llegar a esta función. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Dejemos así por hoy. De pronto la próxima clase profundizamos en otros problemitas relacionados con esto de la tasa de interés continuo, pero mi idea es tratar de revisar otra aplicación de las ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. Entonces nos vemos el jueves. Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Profe, gracias.